Parecía una mañana tranquila. Nos despertamos rodeados de paz en un lugar increíble sin tener ni idea de lo que nos esperaba. Lo que iba a ser un día más de ruta terminó siendo uno de esos días en los que no te olvidas nunca, porque en menos de 2 horas nos multaron, está viniendo un policía y nos chocaron. No. You. Estamos siendo medio unos abuelos. Nos estamos yendo a dormir muy temprano. Ayer creo que 9:30, 10, ya estábamos en la cama. Y hoy es día de lavado de ropa, porque desde que llegamos a África que no lavamos ropa. Arrancamos el día como cualquier otro. Este es el jardín de casa hoy y ahí hay un pavo real. Todo venía bien. Estamos en un camping, así que vamos a aprovechar a lavar ropa y vamos a ir a trabajar allá, que el lugar está divino. Miren qué lindo desde que entras. Salimos a la ruta como cualquier otro día. Mate, música, no se elige, y kilómetros por delante. Miren esto, el bondi pasando en una curva, sin línea punteada. Bueno, acá se pone recto, ¿no? Pero 3 autos y viene uno de frente. Y hay gente en la banquina. No le importa nada. Y estamos en una ruta grande, o sea, no es que esta es, una ruta perdida en el medio. Así manejan acá, muchachos. Y hemos visto de noche también, peor que esto, mucho zigzag y muchos autos con las luces apagadas que ni se lo ve ni a 20 metros. No, y gente caminando sin luces. Es verdad, sin chaleco. Sin chalecos, sin luces, sin linterna, nada. No los ves. Encima vestido de negro. Por lo menos vestite de blanco, amigo. Y acá adelante no se llega a ver porque no tiene luces. Hay un camión. Miren, qué locura, es un peligro esto. Ya nos dijeron que no manejemos mucho de noche por Marruecos porque es medio peligroso. Seguimos manejando un poco más, pero a los pocos minutos nos hacen señas para frenar. Está viniendo un policía con un coso de velocidad, a ver qué nos dice. Bonjour, hello. Sorry. English. And the sign, how much does it say? 150 for a check. Okay, can I pay with card? No, pará. ¿La señal cuánto dice? Lo primero que pensamos fue, nos quieren cagar. Habíamos escuchado 1000 historias sobre eso. Que las multas, que la corrupción, que te inventan cosas. No, I don't understand. مقطورة ديال 60 نتوما شي هي بالنسبة المخالفة فيها 150 درهم. Spanish or English? خرص. No. فعلا خرص. ¿Decía 80? No sé. يونس كارت افريكا سيرتيفيكا دي ما تخيكي. ¿Cuánto? ¿60? هي. Can we see? Dudamos de todo, del cartel, del radar, de la situación. Estoy yendo a chequear la velocidad. Nos dijeron que estábamos yendo a 72, nos mostró por la cámara, y nos dijo que la velocidad máxima era 60. Y le preguntamos, ¿nos podemos ir a fijar? Y quiero ir a ver si era 60 o no la máxima. Sí, dice 60, la puta madre. Primera multa en Marruecos. Medio dudoso, yo no estoy seguro de haber ido tan rápido, pero bueno, era la bajada justo, llegando a una rotonda, era 60, y bueno, nos sacó la fotito justo al lado del cartel, así que bueno, ya estábamos dentro de la zona 60, fueron 150 dirhams, solo en efectivo, esto fue el único recibo que nos dieron. Nos las tomamos con bastante humor igual. Al principio pensamos que nos querían cagar, pero bueno, después nos mostró la cámara, nos mostró el coso, nos mostró la ley, nos mostró esto que dice 150 dirhams, así que bueno, listo, ya está, no hay más vuelta. Pagamos y seguimos ruta. Pero esta vez mucho más atentos, mirando cada cartel, controlando cada kilómetro por hora y entendiendo que en Marruecos los controles están en todos lados. Están escondidos, ¿eh? Ahí al auto ese lo pararon. Pero eso no había sido nada. Marruecos tiene rutas impecables. Eso nos sorprendió muchísimo, pero en el medio aparecen pueblitos. Estamos pasando por el medio pueblito, podríamos decir, y hay bastante movimiento. Y una feria, me parece que hay una feria adelante. Y ahí cambia todo. El ritmo, los sonidos, los colores, la gente, los mercados. Mucha banana, mucha fruta. Y eso que estamos en una ruta de las principales, me parece, ¿eh? Tenés de todo, zapatillas, ropa, medias. Los animales cruzando, burros por acá, burros por allá. Uy, qué flaco está ese caballo. Acá empezamos a ver muchos más caballos que burros, ¿viste? Como
que en la zona rural se ve mucho burro. Es un caos constante, de esos donde tenés que estar atento a todo. ¿Y habrá terminado el Ramadán? Puede ser, no sé cuándo termina. Puede ser de que haya terminado Ramadán y empiezan a vender todo lo que tenían. 20 de marzo, estamos a 19, mañana termina el Ramadán. Se están todos estoqueando para volver a comer mañana, me parece, ¿no? Íbamos muy despacio, tratando de entender ese caos. Hay de todo. Creo que si buscaste venden hasta un auto, ¿eh? Ahí la carne colgada, que eso no pasa... Bromatología no termina, ¿eh? Mira, electrodomésticos, hornitos. Cuando de la nada... Nos chocaron. Nos chocaron. Un golpe de atrás. Nos habían chocado. La puta madre. Nico se bajó enseguida y yo no sabía qué hacer. Nico, mucho. La concha de la lora. Si bajarme, si quedarme, si taparme. Empezaron a haber muchas miradas. La gente se empezaba a acercar. Miren la cantidad de gente que se acumuló. No entienden la cantidad de gente que hay viendo el choque que nos hicieron. Y cada vez habían más gritos. Y un detalle no menor, no entendíamos nada. No. Nico, vení un segundo. ¿Es mucho? Partí un poco el tráfico que estaba arreglado. ¿Tenés el celular? Foto. Voy a sacarle fotos a la patente, todo. You did, man. Acá solo hablan árabe. Nos comunicábamos con señas. Mucha confusión. No. Nos decía que no se iba a hacer cargo, que ese golpe ya estaba de antes. Estamos haciendo un tráfico. Que llamemos al 911, dice el pibe. Lo partí un poco. Cada vez más gente, cada vez más ruido y esa sensación de estar completamente fuera de lugar. Para abrirle aquí la ventana un poco. One minute. Talk. What is he saying? I'm so sorry. Yeah, Okay. I understand, but I want something or money or something. Stop Policía 911. Okay. No importa. Nos decían que llamemos a la policía, pero ¿en qué idioma? ¿Quién nos iba a entender? En un momento solo queríamos irnos, dejar todo así, ya fue. Pero era imposible. ¿Eh? No. He has to pay me. Amor, vámonos. Bueno, ¿Le sacaste foto de la patente? sí, lo tengo en tu celu. ¿Y sacaste? Es el problema. Hasta que apareció alguien. Un señor con un inglés básico, pero con ganas de ayudarnos. What's the problem? He hit me. Insurance, yes, I have, but does he have? Control. Amiable. La Policía 911. Okay. Al principio dudamos un poco, Okay. como de todo ese día. Your receipt, your broken no problem in mechanician. No, I don't want to fix it. Huh? I don't want him to fix it. But I Want to make yes. good for broken your car. If you want, you can even because the road. Sí. Yeah, I understand. You can. Vamos. See the other one. Movámosla. Pero decidimos confiar. Nos dijo que lo sigamos y lo hicimos, sin saber bien a dónde íbamos. ¿Chocó mucho? See the other one. No, partí un Here. poco. Sit here. Partí un poco donde estaba. No le podemos pedir plata porque no debe tener amor. Pero se dio ¿Tendrás cuenta. seguro? Eso es lo que le quería preguntar. Qué quilombo. Hiciste bien cerrando los vidrios, trabajando. Sí, obvio. Quedándote acá. ¿Y ahora dónde te metes? Que sigámoslo. O sea, el tipo lo quiere arreglar.
Prefiero pasarlo por seguro e irnos. Sí, yo también. Are you okay? Yes. Are you okay? You can. Sí, baja la ventana. Seguíamos desconfiando, pero una vez más la amabilidad de la gente nos sorprendía. Estábamos completamente abrumados y que el hombre se acerque simplemente a preguntarnos si estábamos bien significó muchísimo. You can attend here for remix with your friend. Thank you. Thanks. Thank you. Let's go. Ok. Ok. Se distrajo, Venía, pero ¿dónde? Espera. Nos abrieron el paso. Pará, Mar. Esperá que pase él. ¿Ese es el auto? Sí. No, vámonos. No. Vámonos. ¿Qué hacemos? No. I am going there. See. Pará, cuidado. Sí. ¿Está muy chocado o no? Está roto y no andan las luces. No. Nos están llevando a un taller a arreglarlo. Lo que voy a hacer, voy a guardar las computadoras. Terminamos en un taller. Ok, nos está metiendo en un taller, Un lugar simple, pero donde en menos de una hora el motorhome estaba arreglado. Fue un día complicadísimo. Rarísimo. Nos multaron 150 dirhams, nos chocaron y ahora estamos en un mecánico que se supone que lo van a pagar los que nos chocaron. Y estamos hablando con un marroquí que habla inglés, o se hace entender, y es un amor. Y me dijo que cuando era chiquito conoció a Bob Marley. Mira. Y Y que fue policía. Fue policía y que cualquier cosa que necesitemos, que le escribamos. Nos dio su número de WhatsApp, nos dio su Facebook y también nos dijo que nos podíamos quedar en su casa hoy o mañana, que podíamos ir, que éramos bienvenidos y que nos recibía con toda la familia. Así que nada, acá estamos en el mecánico y nos van a arreglar las luces que se nos rompieron y el choque, que no es tanto, pero bueno, se rompió el Claro. plástico. Sí, Así sí que lo bueno, pueden reparar. y ahí hay una chica. ¡Ay! Vinieron unas niñas como que tenían hambre y les voy a dar galletitas. Están felices. Share together. ¿Sí? عندك بومبوم ¿Qué bombón? بومبوم ثانية لو شوكولا Chocolate. Igual sabemos que acá en Marruecos son manitas, con la Sí, mecánica y todo eso. Igual este no es un problema mecánico, ¿no? Pero como que son bastante duchos con la mano, Resolutivos. resolutivos. ¿Qué te está pasando? No, me está cayendo la ficha de todo lo que pasó hoy, que fue una locura. Pero bueno, bastante bien resuelto está, que el tipo se hizo cargo y nos pagó todo el arreglo, en vez de darnos plata o lo que sea. Y estamos ahora arreglándolo en este momento. Así que nada, bastante bien dentro de todo. Y la gente es un amor, ¿eh? Sí. Uno es como que al principio desconfía, porque estás en otro país. No, hay una situación medio tensa en la que te chocan, no sabe cómo responder, yo no sé cómo responder tampoco. En el medio del caos. Claro, tapamos la Parando calle. el tráfico. Todo el mundo alrededor también mirando, opinando, metiendo la mano, todo. Pero bueno, dentro de todo bastante bien y ya hay una solución. Todo pasa por algo. Nico lo único que quiere es una patente marroquí, así que creo que está en búsqueda de eso. Había una gallina apoyando un huevo, el tipo corrió la gallina y sacó el huevo. Estaba ahí la gallina. Genial. Nos regaló el huevo. Está genio. caliente. Está recién empollado. Está quedando impecable, ¿no? Bastante bien el laburo, la verdad, para hacerlo a la intemperie. Yo que necesito tener todo preparadito, un lugar impoluto para trabajar, los tipos en la calle como si nada. Creo que hasta quedó mejor que antes. Sí. Y súper rápido. Súper rápido, eso la verdad. Miren cómo hace, con un papel con fuego. Para calentar la masilla y que se seque. Son manitas,
Así viene el arreglo. Primero pegaron el cacho de plástico que se cayó y ahora le están poniendo como una masa y después le van a pintar de blanco y ya arreglaron la luz también. Y lo más loco de todo, las personas que nos chocaron se quedaron en todo momento, acompañando, esperando, haciéndose cargo de la situación que habían generado. Hoy le están poniéndose a llevar por adentro, pero quedó bastante bien, la verdad, ¿eh? Ahí se van. Posta que un amor que se quedaron hasta el final. Y ahí entendimos algo, que sí, que a veces desconfiar está bien, pero que no todo es como uno imagina, porque en medio del caos también hay gente increíble. Hay una frase que nos encanta, que es: no te deseo un viaje sin problemas, sino la fuerza para enfrentarlos. Y creo que ese día fue exactamente eso, porque al final todo estaba bien, y lo que hoy parece un problema, mañana va a ser una anécdota más. Se quedaron hasta el final, pagaron el arreglo, buscaron el mecánico, nos pusieron en prioridad. La verdad que resolvieron bastante bien. Quería decir algo que no sé si hice, lo estaba hablando con Nico, que no sé si hice bien en darles galletitas a los niños. Lo habíamos visto en un reel de unos viajeros que decían como que los chicos se acostumbran porque el turista les da comida o les da cosas o plata o lo que sea, y los chicos como que se acostumbran a eso. Y después de que les dimos galletitas, empezaron a venir más niños y nos pedían plata. Money, 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 nos hacían así. Y no, pero no sé, creo que como que no hice bien en darles galletitas, me parece. No sé qué opinan, si hice bien o mal, ¿qué les parece? Como que por ahí puedes ayudar de otra forma, no sé. Sí, la verdad que no tenemos ni idea de cuál es la mejor solución para estos casos. Y así se va terminando este día, con muchos sub y bajas. En el próximo capítulo vamos a recorrer toda la costa oeste de Marruecos, de norte a sur. Asila, Rabat, Casablanca y Essaouira. Allá vamos. Chau, chau.